Bueno, hermanos, ¿cuántos vinieron en el día de hoy a recibir una palabra fresca que cambie y transforme nuestras mentes? Santo eres, santo es el Señor. Es bueno, hermanos, cuando nosotros preparamos nuestros corazones, porque cuando Dios encuentra corazones verdaderamente agradecidos y dispuestos a escuchar su palabra, Dios se glorifica. En esta mañana, hermanos, el primero que fue lleno de la palabra fui yo, porque cada vez que yo preparo una palabra para el pueblo, primeramente esa palabra tiene que ser recibida a mi persona. Y el primero que debe ser edificado primeramente soy yo. Y esta mañana vamos a hablar, hermanos, de algo que es muy común, que todos conocemos, y se llama arrepentimiento. Todo hombre, toda mujer de Dios sabe y entiende que para venir delante de la presencia del Señor debemos de venir primeramente en un arrepentimiento. Pero yo llamé a esta prédica arrepentimiento genuino. ¿Y qué es genuino? ¿Por qué le añadí de genuino? Genuino es algo, que nosotros podemos definir como algo que no está de ninguna manera contaminado con nada, que es natural. Y le puse la definición de genuino, dice que conserva sus características propias o naturales y no es falso ni de imitación. Cuando decimos que somos cristianos genuinos, quiere decir que no somos imitadores de nada, sino solamente somos semejanza de Cristo Jesús. Pero para que haya un arrepentimiento, muchas personas tienen la definición o creen que el arrepentimiento está basado en arrepentirse momentáneamente de algo que hemos hecho en un momento indicado. Y eso es un arrepentimiento que hacemos nosotros verbalmente, o un arrepentimiento que hacemos nosotros y le mostramos a las personas que hemos hecho algo malo y por lo cual nos arrepentimos. Pero el arrepentimiento va un poquito más allá de esa condición de declarar o decretar con nuestra boca. El arrepentimiento comienza a salir de dentro de nosotros hacia afuera. Si no hay un arrepentimiento que sale de dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, no es un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene un fruto. Cuando una persona se arrepiente, automáticamente comienza a ser totalmente diferente. Para que haya un arrepentimiento tiene que haber un cambio de personalidad, un cambio de mente, un cambio de cómo hablamos, de cómo nos movemos, de cómo nos expresamos y de cómo amamos a nuestro prójimo. Muchas veces decimos que estamos arrepentidos, pero hay condiciones en nuestras vidas que impiden que esa luz que viene a través de un arrepentimiento genuino fluya. Y estamos, como decimos muchas veces, a media luz. Declaramos y decimos que somos cristianos, pero hay partes que todavía tenemos que arreglar para poder ser verdaderamente luz en medio de la oscuridad. Y yo puse que arrepentimiento es el pesar que se siente por haber hecho una cosa que no se considera buena o adecuada. Estamos aquí, hermanos. Ya estamos definiendo qué es lo que es arrepentimiento. Desde el principio de la Biblia, desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis, Dios viene hablando al pueblo de que se arrepienta. Pero hay un momento donde viene y se establece el Nuevo Testamento en la Biblia, donde hay un hombre que se levanta poderosamente y motiva y llena al pueblo a que haya un arrepentimiento genuino, y aquel hombre se llamó Juan el Bautista. Y vamos a definir a través de varios versículos que vamos a leer qué quería decir Juan el Bautista cuando le decía al pueblo arrepiéntase. Y nos vamos a ver a través de las Escrituras que vinieron muchas gentes, muchos hombres, muchos judíos, muchos pueblos vinieron a arrepentirse, pero él le da una palabra un poquito más allá, mostrándole que no era físicamente el arrepentimiento que tenía que venir a sus vidas, sino era un arrepentimiento que tenía que venir del corazón. Por eso yo los invito, hermanos, a que vayamos al libro de Mateo 3. Y vamos a viajar por la palabra. Y qué lindo cuando podemos nosotros verdaderamente escudriñar la palabra para recibir sabiduría. Y vamos a ir a Mateo 3. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al versículo 12. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana, hermanos, a entender lo que es un arrepentimiento genuino? Amén. Primeramente tiene que estar dentro de su corazón a recibir lo que la palabra va a decir, a recibir lo que Dios va a decir a través del Espíritu Santo según la palabra vaya fluyendo. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Permiso un momentico, hermana Isel.
Dice que en aquellos tiempos establece un tiempo donde llega Juan el Bautista, ¿ok? Un hombre usado por Dios, preparado de antemano para que hiciese esa función. Amén. El pueblo de Dios en ese momento necesitaba escuchar algo. Habían habido muchos profetas en la antigüedad, pero de hacía muchos años, hacía aproximadamente 400 años que no nacía en esa comunidad, en ese tiempo, un profeta, un hombre que trajese una palabra fresca. ¿Ok? Por eso el Señor prepara a Juan el Bautista desde el vientre de su madre. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el pueblo volviese de nuevo a entender cuál era el propósito de Dios desde el principio. Amén. Entonces aparece Juan el Bautista y lo primero que le dice al pueblo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y verdaderamente el tiempo donde Juan el Bautista dice arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, eso mismo nos dice el Señor en este momento. Se viene predicando y se viene diciendo y se viene motivando al pueblo que nos arrepintamos porque el reino de los cielos está cerca. No hay una diferencia en el mensaje, hay una diferencia en el tiempo en que estamos viviendo. Pero siempre hemos entendido y vamos a entender que hay rebeldía en el pueblo de Dios. Hay rebeldía en el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios se le dice, se le motiva, se le establece algo que ya está marcado de antemano y el pueblo todavía persevera en su condición pecaminosa. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra, hermano? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Espérese, hermano. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo hombre, toda mujer de Dios, todo aquel que ha entendido el Evangelio, sabe que tenemos que andar en un camino derecho. No podemos tirarnos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nos desviamos del propósito de Dios, automáticamente representamos un cambio de personalidad, de actitud, de principios, y nos enseña la palabra claramente que entonces el arrepentimiento que tuvimos en el principio ya no es operable. No sé si me entienden. Decimos que nos arrepentimos, pero nuestra conducta no muestra que estamos arrepentidos. Eso nos indica que nos estamos desviando del propósito establecido en la palabra. Tan fácil así, nadie nos lo tiene que decir. Nosotros solamente tenemos que darnos cuenta a través de lo que el Espíritu Santo nos ministra a nosotros y nos hace reconocer que estamos errando en un área de nuestras vidas. Amén. Y el arrepentimiento tiene que ser constante. Porque le leí antiguamente que decía que es cuando una persona hace algo que no es agradable. Pero para que el arrepentimiento sea efectivo, tiene que haber un perdón. Porque si tú te arrepientes y no se te perdona, ¿cómo tú vas a pasar al próximo nivel? Tienes que arrepentirte primeramente y ser perdonado. Pero el arrepentimiento, cuando nosotros, si yo me arrepiento de hacer un error con mi hermanita Lisa, amén, y le pido perdón, eso estoy diciendo y estoy marcando que no lo voy a hacer más. No voy a cometer de nuevo el mismo error. Porque si no, no me arrepentí en ningún momento genuinamente. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. No podemos tropezar todo el tiempo con la misma piedra. Una vez, perdón de pecado. Otra vez, desobediencia total a la palabra de Dios. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Un momentico, hermana Isel, por favor. ¿Por qué ustedes creen que la palabra describe a Juan como estaba vestido? Dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Lo que representa la palabra, lo que quiere describir la palabra en este momento, es que había un espíritu de humildad en Juan. Porque en ese antiguo tiempo los sacerdotes vestían diferente. Tenían una vestimenta que definía que eran sacerdotes y tenían un estilo de vida muy diferente, porque tenían la bendición de que el pueblo llevaba a la casa de Dios todo el % que el Señor marca. ¿Para qué? Para que ellos tuviesen pan, tuviesen bien para predicar la palabra. Pero Juan establece algo diferente. Juan dice que era una persona normal, común y corriente, porque estaba rompiendo, ¿ok? Estaba rompiendo en el pueblo de Dios, ¿ok? Lo que estaba establecido por muchos años.
era un hombre humilde. ¿Ok? Porque para que tú predicaras arrepentimiento, tú tienes que rebajarte a la altura a la altura que Cristo bajó. Aleluya. No puede haber en ti orgullo, no puede haber en ti todas las condiciones que entendemos como humanos, ¿ok? Que no son fruto de un arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Santo es el Señor. Me gusta que el pueblo esté activo, porque si no me dice un amén, me parece que se están durmiendo. Santo es el Señor. Entonces quiere decir que Juan muestra en este versículo que él se vestía diferente. ¿Para qué? Para ser un llevador, ¿ok?, de un evangelio que mostraba que había obediencia en lo que Dios establecía. Cristo vino de una manera y Juan vino similarmente. ¿Pero qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice la palabra, hermana, dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia y todas las provincias del alrededor del Jordán. Quiere decir que venía mucha gente. Y sería bien bonito en nosotros que nosotros llamásemos arrepentimiento y que viniesen muchas personas arrepentidas a aceptar a Cristo como su Salvador. Sería tremendo, pero ¿cuán por ciento de los que vienen en el primer momento arrepentidos delante del Señor, cuántos perseveran? ¿Cuántos llegan a alcanzar la meta? Amén. El primer paso es el arrepentimiento, pero vamos a descubrir algo más. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Permiso un momento, hermanita. Dice que todos los que venían eran bautizados. Y todos los que eran bautizados, dice la palabra que ¿qué? Confesando sus pecados. Todo eso lo hemos hecho. Todos los que estamos aquí hemos venido y hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido delante del Señor y estamos en la iglesia hoy. Gloria a Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Espérese un momentico, hermana. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que tú hayas un llamado a arrepentimiento y tú tengas la condición de decirle generación de víboras? No concuerda con el amor que Cristo predicaba. No hay una concordancia, pero hay un mensaje. Amén. ¿Por qué? Porque Juan conocía la condición de los fariseos y los saduceos, que era un pueblo duro de entendimiento, porque estaba establecido en la palabra claramente cómo había de venir el Mesías, ¿ok? Y ellos todavía no querían aceptarlo porque ellos estaban sujetos, estaban amarrados a una secta o a una religión. Ellos venían, ¿ok? Pero venían en la condición de hacer lo que las demás personas hacían, pero no estaban arrepentidos porque al final después crucifican a Cristo. Cuando el maestro los llama arrepentimiento todo y ellos continúan con su condición, no importando lo que el Espíritu les decía, ellos iban acorde a lo que estaba establecido en el primer libro. Amén. Muchas veces nosotros nos guiamos por la palabra, leemos la palabra, ¿ok? Pero si esta palabra no penetra en nuestros corazones, no podemos dar un fruto. Como podemos leer un libro, podemos leer la palabra de Dios, pero si no hay un Espíritu Santo que te ministra y que tú te conviertes en hacedor de lo que la palabra dice, entonces todavía no ha entrado la palabra en ti. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un momentico, hermana. ¿Qué dice? Haced qué frutos de arrepentimiento. Tú tienes un palo de mango en tu casa y tú estás esperando que ese palo dé mangos. Y que los dé bueno, porque si acaso los da malos y son mangos medio raquíticos, tú tratas de conseguir otra mata y tú la cortas del tronco, aunque demore años en crecer de nuevo, pero tú no vas a tener sembrado un árbol gastando espacio y no dando el fruto que se necesita. Gloria a Dios. ¿Acaso Dios no hace eso con nosotros? Aleluya. Igualmente hace con nosotros. Muchas veces somos cortados, hemos sido cortados de la voluntad de Dios, no damos fruto y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú no estás arrepentido todavía, porque yo no estoy arrepentido todavía. Es la base. Dice que todo árbol que no da fruto, dice la palabra, ¿qué será qué? Y lo dice la palabra. Demos fruto. Demos fruto. ¿Qué dice la palabra, hermana? ¿Qué sigue diciendo? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Oiga eso, hermana. ¿Qué te está diciendo la palabra?
Que si tú no cambias tu condición, Dios va a usar a otro. Yo no me canso de decirle eso al pueblo de Dios. Estamos sentados con un propósito. Si tú no das el paso al frente, Dios va a usar a otro. Santo es el Señor. Dios va a usar a otro. Y qué privilegio es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué privilegio es sentarte tú y decir, yo trabajo para Jehová de los ejércitos. Aleluya, santo. Yo trabajo, ¿para quién tú trabajas? Yo trabajo para Jehová de los ejércitos, porque mi visión, mi propósito está en Él. Y cuando tú haces eso, Él se encarga, ¿sabe de qué? De glorificar tu vida. Amén. Y donde quiera que tú llegas, el propósito de Dios establecido se hace en tu vida, y tú eres luz en medio de la oscuridad. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué clase de árbol soy yo? Dentro de los árboles hay árboles que son de mango, pero le dicen palo macho. ¿No lo saben ustedes? ¿No lo saben? Hay personas que tienen un árbol y va creciendo, y el que es macho echa hojas más lindas que el que pare. Y se ponen verdes y se ponen lindísimos, y tú esperas el próximo año y todos echan flores. Ese echa flores, pero se le cae. ¿No lo han visto? Esa es la naturaleza de Dios. Echan flores y echan más flores y se ponen bellos y se le cae. Yo tenía una mata de limón en el patio de la casa que cuando iba a parir se le arrugaban las hojas, y un día cogí y la corté por el tronco. Y dice mi esposa, ¿qué iba a parir? Le digo, lleva muchos años ya gastando agua ahí. Y la corté, la arranqué. Y le corté el tronco, y a veces sale el retoño, y cuando me echa el retoño voy y le arranco las hojas, y esta no va a salir más aquí, porque me está ocupando espacio. Amén. Y así mismo es Dios con nosotros. Tienes en tu mano, tienes un potencial tremendo que Dios quiere usar, pero no estás dejando que sea el agua del Señor que la riegue. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador estará en su mano. Espérese un momentito, ¿sabe cuál es el aventador? En la época antigua, el pueblo de Dios sembraban los granos, y el grano se siembra, se pone a secar al sol, porque en un tiempo se recoge el grano, ¿ok? Y hay que separar el grano de la paja, de lo seco. Ponen el grano dentro de una cosa, lo apalean en tiempo seco, que esté bien seca la funda de donde va el frijol, y eso lo van rompiendo, y entonces queda mezclado todo. Y hay que esperar que sean días de brisa, porque Dios lo da todo al hombre, ¿ok? De la naturaleza. Después el hombre usa ventiladores y usa tecnología, pero hay que esperar que sean días de brisa, y el campesino llega y se para y mira, dice, la brisa está para allá. Ponen un lugar y cogen como un pequeño envase y van dejando caer el grano en alto, y la paja vuela y el grano va cayendo. Y eso hay que hacerlo muchas veces. Coges el grano, la paja va para allá y va cayendo el grano hasta que queda limpio. Y después toda esa paja y toda esa viruta que va quedando se coge y se le da fuego para la próxima cosecha. Amén. Y dice que el aventador está ¿qué? Que está limpiando. ¿Ok? Estamos siendo levantados, y lo malo va quedando y lo bueno va dando fruto. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quiere decir que tiene que haber un fruto, amén, de un arrepentimiento. Ok, vamos al libro de Hechos, hermanos. Hechos 26 del 1 al 29. Hechos 26 del 1 al 29. Y cuando se habla de arrepentimiento, hermanos, no podemos dejar de pasar por alto a un hombre que verdaderamente mostró un arrepentimiento. Y si hay un ejemplo de arrepentimiento, tenemos que hablar, hermanos, de Pablo. He predicado muchas veces de Pablo, me encanta predicar de Pablo, me encanta predicar más de Jesús, pero me encanta predicar de Pablo porque Pablo, siendo un hombre pecador, se convirtió, se arrepintió, dio frutos y quedó marcado en la palabra de Dios para siempre. ¿Acaso no quieres ser tú un Pablo también? Amén. Tú puedes serlo. Tú puedes marcar la próxima generación, esta generación y tu próxima generación. Pero tienes que operar, ¿ok? Creyendo, arrepentido totalmente cuando la palabra se te es dada. ¿Qué sigue? ¿Qué dice la palabra, hermano? Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Vamos a identificar para no tener que leer más atrás. Pablo es condenado por llevar el evangelio.
Lo llevan a juicio, lo paran y él dice, yo solo me voy a defender. Se para frente al grupo y dicen que el rey Agripa le da la autoridad para él defenderse delante de un pueblo que lo conocía, que sabía su condición, que sabía lo que había hecho. Y él está testificando automáticamente que Pablo es convertido. Él cambió su mente, cambió su forma de hablar, cambió su forma de expresarse a las personas y creó en él una persona nueva y ellos no lo entendían. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, las conocen los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Permiso un momentico, hermana. Lo primero que reconoce Pablo en su conversión, en su arrepentimiento, porque cuando el Señor se le presenta, es lo primero que dice en una condición de hombre: Señor, ¿quién eres? Y él se arrepiente, dice, conforme a la secta religiosa que él era, que era fariseo. Automáticamente él cambia lo que por años, por toda su vida, él había creído. No fue que pasó un curso de discipulado. Pablo nació, se crió y ejecutó todo acerca del fariseísmo. Fariseo, y que lo sentía y que lo vivía. Y si tú, cuando vienes a los pies de Cristo, y yo, cuando vine a los pies de Cristo, vinimos con una condición pecaminosa, y venimos y aceptamos al Señor, entonces tenemos que hacer como Pablo. Todo lo que era pecado, eliminarlo de nuestras vidas, porque estamos, ¿qué? Arrepentidos de lo que hicimos. No puedes volver de nuevo a la misma costumbre, porque entonces no puedes predicar el Evangelio como lo predicó Pablo. Porque tuvo que haber una conducta y una actitud para que él fuese llevado a juicio por el cambio. Porque si Pablo hubiese sido mitad para allá y mitad para acá, no lo llevan a ese juicio, porque hubiera estado confundido. Muchas veces estamos confundidos dentro del Evangelio. Queremos ser cristianos, pero queremos tener un poquito del mundo. Y entonces no llamamos la atención. Nadie nos va a llevar a juicio. Pero cuando definimos nuestra condición, entonces hacemos una diferencia. Entonces sí, verdaderamente, van a poner atención en lo que nosotros hacemos. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Dice por la esperanza de la promesa. Él solamente se quedó agarrado de esa esperanza que iba a cambiar su vida futura. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Qué está haciendo Pablo? Exhortando a aquellos que estaban en la misma condición de él a que cambiesen su condición, porque él estaba verdaderamente arrepentido de lo que él había hecho y él quería que sus semejantes también se arrepintiesen. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos. Espera un momentico, hermano. Marquen esa palabra, enfurecido. Una condición que tenía Pablo es que era un hombre de un carácter violento. Súper violento. Cuando él verdaderamente se arrepiente, vamos a ver el cambio que Pablo va a hacer. Si yo tengo un carácter violento y si yo tengo un carácter que soy peleonero, llega un momento en mi vida que si estoy arrepentido, debo de entender que yo tengo que moverme en amor. En amor, aunque el enemigo todavía sigue alentando ese fuego para ver si prende la llama, con el amor yo apago, toda potestad demoníaca que pueda venir a mi vida. Amén. Amor, simplemente amor genuino. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana?
Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un momento, hermano Isel, vamos a hacer una parada y dice: y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tú escuchas la voz, Dios te está diciendo, Dios te está hablando y está estableciendo en ti una conducta que tú tienes que cambiar. Eso es parte del arrepentimiento, porque cuando te arrepientes tienes el pasaporte para que Dios trate personalmente contigo y conmigo. Amén. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, todavía esa condición, ese beneficio no puede llegar a tu vida, porque dice que es por la confesión de fe de los pecados cuando nosotros tenemos acceso a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para que seamos ministrados. Amén. Ese es el primer paso. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? Para que cambie tu condición, ¿no verdad? Para que salga de las tinieblas a la luz, ¿ok? Y de la potestad de Satanás. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Espérese un momentico, hermana. Miren esta condición. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. A mí y a todos ustedes, en un momento determinado, Dios se le ha mostrado con un propósito. No hay uno, pero muchas veces somos rebeldes. Y la rebeldía es un impedimento, ¿para qué? Para alcanzar la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Si Pablo en ese momento, cuando él cae en esa condición, él no escucha la voz de Dios, ni se escribe de él, y hubiese quedado ciego. Miren lo que conlleva a escuchar la voz de Dios. Ni se escribe de Pablo, porque Dios no habla de un desobediente, ni le da mérito a un desobediente, ni hubiese recibido la vista. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero estamos ciegos, porque no hemos visto la visión que Dios ha establecido para nuestras vidas. Estamos dentro de la iglesia, pero estamos ciegos. Vemos carnalmente, pero no vemos espiritualmente, porque si tú puedes quitarte el velo que impide, ¿ok?, que tú veas espiritualmente lo que Dios tiene para ti, hace rato todos nosotros estuviésemos operando en una obediencia de 100% al Señor. Porque en servir al Señor hay beneficios. Todas las puertas se abren. ¿Quién quiere estar encerrado? Nadie. Todo el mundo quiere libertad, ¿ok? A través de la humillación hay libertad. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda Judea, a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios. Espérese un momentico, hermano. Arrepentirse y convertirse son dos cosas diferentes. Te puedes arrepentir, pero no te conviertes. Te voy a decir por qué. Porque el arrepentimiento, como les dije anteriormente, puede ser verbal, pero la conversión viene del corazón. Muchas personas, lo hemos visto, los que tenemos tiempo en el Evangelio, poco o mucho tiempo, de personas que aceptan a Cristo como Salvador, se arrepienten, pero no se convierten. No se convierten, y muchas veces se arrepienten y vuelven al mundo y jamás regresan al Evangelio. Quiere decir que hubo un arrepentimiento, pero no hubo una conversión.
Si hay una conversión, trabajas, vives, hablas, te comportas y buscas todos los días capacitarte a través de la palabra porque quieres ser como Cristo. No hay que empujarte, no hay que decirte. El Espíritu Santo te va a enseñar, te va a hablar para que tú entiendas y tú te des cuenta de lo que hay que arreglar. No tienes que esperar que el pastor te lo diga. Yo solamente voy a llegar y voy a decirte, hermana Isel, o hermana Lisa, o hermanito, yo voy a decir lo que espiritualmente yo puedo discernir de ti, pero ya antes que yo lo diga, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Qué me cuesta a mí cuando yo llego y te lo digo? Es porque yo quiero motivarte, yo quiero enseñarte, ¿ok? A que tú abras los ojos y que tú reconozcas el beneficio de lo que es servir a Dios en espíritu y verdad. Esa es mi función en la iglesia. Como pastor, como padre espiritual, es ayudar a que cada uno de ustedes se levanten y después que ustedes se levanten, vuelen, hagan, establezcan, hagan el propósito de Dios. Esa es la iglesia que Cristo busca, predicar el evangelio, buscar que cada persona sea salva, prepararlo y envíalo. Porque la iglesia es de abrir, de expandir el evangelio, porque una iglesia encerrada en 4 paredes no es efectiva. Las personas piensan que la iglesia es estar 10.000 personas, mentira, no. La iglesia es tener misioneros en todo el mundo. Amén. La iglesia es tener personas que vayan y le den comida a los que están necesitados. Amén. La iglesia es personas que estén preocupados por el vagabundo que está en la calle. Amén. Amén. Esa es la iglesia. Del que está caído, esa es la iglesia. Mientras nosotros no operemos así, todavía no somos la iglesia de Cristo. Pero si venimos y nos capacitamos y no operamos como la Biblia dice, no estamos arrepentidos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Haciendo qué? El arrepentimiento tiene obras. Tiene obras. Y dignas, gracias hermanita. Y dignas. Y digna es algo agradable, algo que es limpio delante del Señor. ¿Ok? Digna. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Mire, hermana, cuando usted se arrepiente, siempre va a tener eso que decía el apóstol Pablo, teniendo auxilio de Dios. Dios siempre me va a auxiliar, te va a auxiliar a cada persona que le ha creído. A cada uno de nosotros te va a auxiliar en tu necesidad. Unos en la economía, otros en la familia, otros en el matrimonio, otros en la enfermedad. Siempre Dios te va a auxiliar. No te va a desamparar, dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas... Ahí está el verdadero evangelio. Mire, hermana, si ustedes se agarran de esto, dice, ¿cómo dice, hermana? ¿A grandes y a qué? Y a pequeños. ¿Y haciendo qué, hermanita? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque la venida de Cristo estaba establecida y ellos lo conocían, pero ellos no querían aceptar en la manera que Cristo había venido. Una cosa es que Dios te hable y otra cosa es que cuando la palabra es dada, tú te muevas y tú quieras hacer como tú entiendes, acordando la palabra que tú recibiste. Si yo le digo a mi hermano, por ejemplo, Iván, le digo, párese, hermano Iván, y páreseme allí. Usted va a ser un giro, usted se me va a parar en esa puerta y usted se me va a poner con las manos así. Porque es la forma en que vamos a instituir un respeto. Pero el hermano va y se sienta allá y se pone en la pared así. Está haciendo la función, la está haciendo, pero no como le estoy diciendo yo. Porque hay rebeldía. Hay rebeldía. Entonces dicen que el pastor es mandón o que tiene mal carácter. Amén. Que el pastor, pero yo estoy diciendo que yo no me salgo de la palabra. Eso es algo que tenemos instituido aquí. Ustedes no me van a oír nunca leer un libro de la Caperucita Roja aquí. Se va a leer la palabra y de la palabra la vamos a romper y el Espíritu Santo a través de lo que yo vaya leyendo y la hermana Isel vaya leyendo, usted va a ir recibiendo, acordando su necesidad espiritual. Amén, aleluya. Fácil así. Ahí no erramos. Ahí no cometemos un error, porque cuando usted salga de aquí, lo que yo quería decirle, ya el Espíritu Santo se lo dijo antes. Amén. Santo el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Que el Cristo había de padecer y ser Él el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo Él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo... Espere, déjame esa parte a mi hermana.
Esa me gusta a mí. Porque Festo era un hombre de autoridad. Y la hermana Isabel, si le digo, hermana, dígame, él va a decir, Pablo. No. Festo estaba sentado, había mucha gente, estaba todo lleno allí en ese lugar, ¿ok? Y miren lo que dice Festo. Y diciendo estas cosas, Festo a su gran voz dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te han enloquecido. Porque no resistía la palabra que estaba llegando a su vida. Es lo que pasaba con él, porque el enemigo se revela cuando la palabra de Dios llega. Si tú tienes una condición espiritual y estás desagradando a Dios cuando la palabra llega, eso llega a tu vida. Y quizás te pones bravo conmigo, pero yo te digo, no te pongas bravo conmigo, ponte bravo con Dios y con tu condición pecaminosa. Santo es el Señor. Dios habla a cada uno acordando su necesidad. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Mire lo que dice Pablo. Era un hombre agresivo y mira cómo trata a aquel hombre en el momento que te dice, no, estoy loco, excelentísimo. Lo exaltó, porque él quería que lo exaltara en condición. Excelentísimo. ¿Serías tú capaz de hablarle a tu hermano cuando tu hermano te está persiguiendo y te está golpeando y decirle, excelentísima hermana, amén, perdóneme, pero verdaderamente he fallado? O perdóneme, hermana, exaltar. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Mire, hermana, palabras de verdad y de cordura. Una condición que tiene que tener el hombre y la mujer de Dios es hablar con cordura. Una conversión me muestra en tu vida que tú hablas con cordura. En cualquier condición, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y con cualquier persona. Yo pasé un tiempo en mi vida donde hablaba con cordura a los hermanos y me comía a mi esposa. No sucede esto con ningún hermano de la congregación, solamente soy yo porque soy el pastor. Siendo convertido y llevando mucho tiempo en el evangelio. Con los hermanos, sonrisa colgate. Actitud perfecta delante de los hombres y delante de la iglesia. Y si mi esposa me decía algo, me la comía. Pero reconocí y me arrepentí. Me arrepentí. Y no lo hago más y lo digo delante de Dios. Me puedo poner colorado, pero nunca de mi boca van a salir palabras agresivas hacia ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el Señor. Ese es el verdadero ¿qué? Arrepentimiento, porque me di cuenta que fui un hombre por muchos años con una condición deplorable, lleno de todas las cosas que el mundo puso sobre mí. Y no me da pena testificarlo. Porque cuando tú te conviertes, te gozas en un testimonio que Cristo ha hecho en tu vida. Amén. Amén. ¿Cuánto es el Señor? ¿Qué dice la palabra, hermana? Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe por qué no se convirtió el rey Agripa? Porque estaba amarrado de la política y del poder. Pero cuando él confesó eso de su boca, ya él estaba convertido. Pero tenía que testificar delante de la persona que aquellas palabras no eran válidas. Y dice, por poco, Pablo, me convierto en cristiano. La otra parte del rey Agripa yo asumo que está en el cielo con el Señor. Porque en su momento de necesidad yo creo que él se arrepintió. Amén. ¿Y qué sigue diciendo el 29, hermano? Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vamos a definir ese último, hermano. Miren esto. Pablo le dice, Dios quiera que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuiste hechos tales cual yo soy, excepto a estas cadenas. ¿Saben por qué? Porque él no quería que ninguno del pueblo ese de Dios pasasen por lo que él estaba pasando, encadenado y juzgado. Mire su condición, una condición cristocéntrica. Amén. Te golpean, tú das amor. Te humillan, tú enalteces. Te odian, tú das amor.
te traicionan, tú perdonas. Amén. Es escrito. Es escrito. Pero ¿saben qué? Todo ha sido predicado. Todo ha sido dicho. Pero en el libro de Apocalipsis les traigo un mensaje. Porque dentro de todos los que escuchan la palabra va a haber un grupo de personas que aún no se van a arrepentir. Pero en ese grupo no estamos nosotros. Esto es para que nosotros aprendamos, ¿ok?, a cómo llevar un mensaje a aquel que tiene su corazón endurecido. En la visión que Dios le da a Juan, muestra cuál va a ser el resultado de todos aquellos que no se arrepienten de corazón. Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Permiso un momentico. Vamos a definir cuando dice que cayó. Léamelo de nuevo, hermano Isel, porque los hermanos están buscando en la Biblia. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Dice que una estrella que cayó del cielo. Cuando Satanás fue tirado a la tierra, dice que cayó como rayo. Bíblicamente, como rayo. Cuando dice una estrella, los teólogos han hecho una definición donde creen que la estrella viene a ser un ángel o alguien que ha sido destituido del cielo, porque se le dan las llaves. El infierno, dice la palabra, que todos aquellos demonios están encerrados y bajo llaves. Y aunque esos están encerrados y bajo llaves, miren lo que estamos viviendo ahora. Miren lo que estamos viviendo ahora. Dice que en ese momento van a ser abiertos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber mucha más dolor, muertes, persecuciones, porque van a ser autorizados a que salgan y operen en la tierra totalmente. ¿Qué quiere decir la palabra, hermanos? ¿Qué sigue diciendo? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Segunda de Pedro, hermana, rapidito, que esa no lo teníamos ahí. Segunda de Pedro 2.4. Alguien que lo tenga, hermana Isela, ahí. Segunda de Pedro 2.4. Para rectificar, no vayan a ser que digan, no, el pastor está diciendo una cosa que no es bíblica. ¿Qué dice segunda de Pedro 2.4? Segunda de Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está. ¿Qué están hablando? Que antes que llegue el juicio van a ser abiertas las llaves del infierno y van a ser para todos aquellos que no se arrepienten. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que darle a muchas personas que aún han conocido el Evangelio y todavía se endurece en su corazón. Que sígame ahora de Manicel. Vamos a seguir en el libro de Apocalipsis. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Espérese un momentico. Cuando la Biblia habla en el libro de Éxodo de las langostas, dice que las langostas son plagas que devoran todo lo que es verde, todo lo que es planta. Las langostas muestran destrucción, ¿ves? Pero la Biblia, con la visión que tiene Juan, ¿ok?, nos enseña todo lo que se habla, no se habla literalmente, se habla espiritualmente. Amén. Y entonces los estudios que han hecho los teólogos, las langostas, son todos aquellos hombres y mujeres que se han unido, que han escuchado al momento, en el último tiempo, a todo lo que Satanás va a hacer en la tierra. Cuando todos los gobiernos se unan, todas esas personas que van a operar, acordando lo que el líder mundial va a hacer, van a ser los que van a perseguir los cristianos, aquellos que no se hayan arrepentido. Amén. Vamos a seguir, que sigue diciendo la palabra, hermanita. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Permiso un momentico. Las langostas, su alimentación, ¿son qué? Las hierbas. ¿Y cómo Dios va a decir que va a mandar langostas? ¿Ok? Si no van a consumir lo que ellas consumen. Nos está diciendo la palabra claramente que no es a las plantas. No, vamos a seguir. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sino a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, ¿en qué? En su frente. ¿Quién son esos hombres que tienen el sello? Aquellos que ya están preparados de antemano para cuando Cristo venga por su pueblo y los levante. Aquellos que queden en el segundo grupo, ¿ok?, tengan la oportunidad de arrepentirse.
Amén. Y esos hombres que van a predicar ya están sellados. No vamos a entrar en ese punto, pero ya esos hombres están sellados y preparados para ese momento. Ese es un periodo postmilenio. Antes es que va a suceder eso. Pero nosotros ya en ese proceso nos vamos a haber ido. Porque es la promesa que tenemos establecida. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y les fue dado no que lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Mire, hermana. ¿Por qué menciona la langosta y el alacrán? El alacrán, dicen que existen alrededor de 1500 especies de alacranes, de los que pocos son venenosos mortales. El alacrán cuando te pica, te crea una comezón, te crea dolor, te crea muchas cosas, ¿ok? Que te molestan, ¿ok? Te está diciendo una palabra que te van a llegar a un punto que vas a enloquecer de todo lo que va a venir sobre tu vida. Amén, para martirizarte, ¿ok? Porque eso es lo que hace el enemigo, martirizar nuestras vidas. Solamente eso. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Escuche eso, hermano. Mire lo que le espera, hermano, al que no se arrepienta. Ese es el mensaje que queda. Dice que en aquellos días buscarán la muerte. En estos momentos el hombre está pasando por condiciones en su vida donde es fácil. Me quedé sin dinero, se ponen un lazo, se ahorcan, se dan un tiro y murieron. Y piensan que terminaron, pero no saben que viene un juicio. Pero en ese tiempo, ellos van en este tiempo ahora mismo los hombres mueren y descansan lo que es el cuerpo físico, pero el espiritual no descansa. Amén. Pero en esos tiempos van a querer morir y no van a poder morir. ¿Ok? No van a querer poder morir. Cuando las personas aquí cometen un crimen, van a una prisión y son crímenes grandes, siempre tratan de suicidarse. Y lo ponen en celdas especiales y le quitan cualquier cosa que permita, ¿ok?, que ellos se suiciden para que paguen por la condena. Y muchas veces logran suicidarse porque es el fin del hombre. Pero en esos tiempos el sufrimiento va a ser tan grande que no se van a poder morir. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Quién es el dueño de la vida y de la muerte? ¿Quién es el que da la llave para que se hable en el pozo del infierno? Dios tiene todo bajo control. No hemos equivocado, Dios tiene todo bajo control. ¿Ok? Tu vida, tu muerte, tu condición, todo lo tiene bajo control. Es fácil servir al Evangelio, convertirse para que Dios haga todo lo malo y lo convierta en bueno. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Están viendo, hermano? Sus caras, porque la revelación de Dios viene a uno en diferentes formas para que uno aprenda y para que uno ejercite el discernimiento. Cuando viene una visión a tu vida y tú no la entiendes, búscalo en oración, pídele dirección a Dios para que Dios te enseñe qué es lo que te está mostrando. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de las alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. ¿Lo están oyendo? Y en griego, Apolión. ¿Quién estaba dirigiendo ese ejército? Satanás, con diferentes nombres. Satanás propio dirigía, y donde Satanás opera, saben que hay maldición, destrozo, muerte, sufrimiento, dolor y todo lo que viene por él. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes. No va a ser uno solo. Dice que vino el primer ay, la primera tribulación, y después dice que vienen 2. Y las cosas se van poniendo más difíciles, pero aún todavía el hombre no se arrepiente. Todavía hay hombres que no se van a arrepentir. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Quiénes son los 4 ángeles? Otros 4 que han sido destituidos porque están amarrados, y Dios no ata a sus hijos. ¿Están entendiendo? Dios no ata a sus hijos. Dios va a desatar la maldad sobre la tierra para todos aquellos que no se arrepienten. Dice, van a ser desatados. Ya abre la llave y desata a aquellos con poderío para destruir al mundo. ¿Qué sigue diciendo? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo establecido para la hora, día,
mes y año. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? A fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿A quién? Aquellos que no, que dijimos anteriormente, aquellos que no han sido, ¿qué? Marcados, porque el resto del pueblo de Dios ya se ha ido. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Casi nada, hermana. Yo oí su número. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Qué está describiendo, hermana, ahí? Que era un ejército poderoso, indestructible, ¿ok? Lleno de maldad para destruir ¿a quién? Al hombre y a la mujer. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenía cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Espérese un momentico, hermana Isel. Quiere decir que el Satanás va destruyendo, pero a la vez el corazón del hombre se va endureciendo más. Apliquémoslo a estos momentos. Apliquémoslo a este tiempo. Dios está hablando. Pasamos por tribulaciones, estamos siendo golpeados fuertemente por el enemigo porque no hemos arrepentido nuestro corazón delante del Señor, pero todavía desechamos las cosas de Dios y seguimos caminando buscando nuestra propia salvación. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Ni dejaron de ser idólatras. Pero la idolatría, recuerden que en una prédica les di que la idolatría no solamente a los otros dioses, sino la idolatría en estos tiempos son al dinero, a las riquezas y a todas las cosas que conllevan que el hombre se aparte de Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? De plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta ahí llegamos. Dice la palabra, hermanos, claramente que hay un tiempo establecido para el arrepentimiento genuino del hombre. Hoy es tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Hoy es tiempo para que nosotros cambiemos nuestra forma y nuestra forma de comportarnos delante de Dios y delante del mundo. Va a haber un tiempo donde no queremos padecer ese momento. Va a llegar un tiempo donde nosotros queremos, ¿ok?, que ya cuando llegue ese momento de haber sido rescatado y llevado con nuestro Dios. Y ese es lo que tenemos que predicar nosotros, hermanos, a cada persona que nosotros conocemos. Que hoy es el día donde cada uno de nosotros tenemos el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. Que hoy es el día donde Dios quiere que nosotros enderecemos nuestros caminos, ¿ok? Y que hoy es el día que el Señor quiere que cada uno de nosotros se enfoque a lo que hemos sido llamados. Hoy es el día donde el Señor te da una oportunidad, donde el Señor me da una oportunidad, donde el Señor le da una oportunidad a aquel que está perdido, para que a través de nosotros, llevando una palabra a nosotros eficaz, clara, podamos salvar la vida de esa persona. Todos somos responsables en nuestras familias de llevar a cada uno de nuestros seres queridos al arrepentimiento, pero para eso tenemos que ser nosotros arrepentidos primeramente. Santo es el Señor. Inclinen sus rostros, hermanos.